Amigos, en la temporada anterior vimos que la radiación había comenzado a extenderse por todas partes en la Tierra. Por eso Philip y sus compañeros deciden dirigirse hacia el mar para escapar de la radiación y alejarse de allí. Pero entonces llega un vehículo que se detiene, del que baja un hombre y se acerca directamente a Philip apuntándole con su pistola. Ese hombre no era otro que Mark, lo que aterra a todos. Pero antes de que pueda dispararle a Philip, de repente alguien le dispara a él, y esa persona no era otra que Pamela. Pamela les presenta su nombre a todos y les dice que no tienen nada que temer, y les presenta a su amigo Roy. Pero entonces Mark, tirado en el suelo, le dispara a Roy y acaba con él allí mismo. Al ver esto, Pamela descarga una lluvia de balas sobre Mark, quien finalmente muere. Después todos rinden homenaje a Roy y a Mark cantándoles esa misma canción malísima que cantaban para todos. Pero entonces Philip, con una pala, le separa la cabeza a Mark diciéndole que no se puede confiar en ese tipo, por si acaso volvía a la vida. Luego pone la cabeza de Mark en una lancha motora y el cuerpo en otra, enviándolas en direcciones opuestas para que su cuerpo y su cabeza no se reunieran y él pudiera revivir. Sin embargo, poco después las dos lanchas chocan entre sí y se hunden en el mar. Por la noche, Carol se acerca a Melissa y le pregunta cuándo llegarán a la isla. Melissa responde que no tiene idea, pues ella también estaba conduciendo el barco por primera vez. Por otro lado, Pamela le cuenta a todos que los había buscado hasta en Malibú pero no encontró a nadie. Durante esa búsqueda conoció a Roy y a Mark, y los tres se hicieron muy buenos amigos. Pero un día Mark le confesó que estaba enamorado de ella, y como a Pamela también le llevaba mucho tiempo sin tener intimidad con alguien, aprovechó la oportunidad y le dijo que sí. Sin embargo, un día Mark, sin ninguna explicación, los abandonó a ambos y desapareció. Pamela dice que le quitó la vida porque en ellos había encontrado una nueva esperanza para vivir. Todd le pregunta entonces cómo llegaron hasta ellos. Pamela explica que Mark vio el humo negro en el cielo y empezó a seguirlo. Intentaron detenerlo pero no hubo forma, y todos saben lo que pasó después. Philip le agradece haberle salvado la vida. Pero entonces Carol se levanta y se va a dormir. Luego, cuando Philip se acerca a ella, le cuenta que Pamela se quedó con el camarote del capitán y a todos los demás solo les tocó un cuarto. De repente el barco choca con algo. Al escuchar el golpe, Erika va donde Melissa y le pide que detenga el barco porque no veían nada adelante. Así que Erika activa el ancla del barco. A la mañana siguiente, cuando Erika se despierta, no ve tierra por ningún lado, así que entra a revisar el mapa. Entonces llega Melissa y le pregunta por qué siguen en el mar. Erika le explica que el ancla del barco está dañada. El ancla sirve para mantener el barco en un lugar fijo, pero como la suya estaba dañada, el barco estuvo a la deriva toda la noche y terminaron en otro lugar. Mientras tanto llegan Philip y Todd mostrándole sus cuerpos. Sin embargo, Erika no les cuenta nada sobre el ancla dañada. Después Todd va donde Pamela a darle los buenos días. Pamela le pregunta a Philip dónde están sus cejas, y él bromea diciendo que Mark se las llevó. Los dos empiezan a reírse juntos. Pero entonces llega Carol, y no le sienta nada bien ver a Philip y a Pamela juntos. Los chistes de Philip normalmente no hacían gracia ni a un perro, pero Pamela se estaba riendo a carcajadas con él, lo que hace que Carol también finge encontrarlos graciosos y empiece a reírse de manera forzada. Después Carol va donde Melissa y Erika y les cuenta que Pamela se ríe como una boba con cada cosa que dice Philip, y que cree que está intentando conquistarlo. Melissa dice que quizás solo está intentando darle celos. Las tres entonces observan a Pamela, que estaba tomando el sol afuera. Todd pregunta cuánto tardarán en llegar a la isla y Erika dice que quizás unas 4 o 5 horas. Entonces llega Gail preguntando por la leche que había guardado para su hija, y justo entonces aparece Pamela desde afuera con la leche de Gail en la mano. Philip la toma y empieza a beberla diciendo que sabe muy fresca, como si acabara de extraerse. Mientras tanto Melissa anuncia que encontraron la isla, lo que alegra a todos. Pero entonces Erika dice que hay una mala noticia y una buena. La buena es que encontraron la isla, y la mala es que se perdieron por el camino y esta no es la isla a la que iban. Todos se enojan mucho, pero no tenían otra opción, así que deciden ir a esa isla de todas formas. Todos suben a un bote pequeño y solo quedan Philip y Pamela afuera. Justo cuando Philip empieza a soltar la cuerda del bote, Pamela lo golpea en la cabeza por detrás, lo deja inconsciente, se lo lleva al barco grande y se van lejos de allí. Los demás lo ven atónitos sin poder hacer nada. En la siguiente escena vemos a Pamela,
que tiene a Philip atado, y le está aplicando loción en las cejas. Philip recobra el conocimiento y le pregunta por qué lo secuestró. Pamela le dice que deje ir a los demás y que ellos dos vivan tranquilos en ese barco. Philip dice que no, que ya está casado. Pero Pamela no escucha nada de lo que dice y se va. Por otro lado vemos al resto del grupo, quienes no podían ir al barco, así que su única opción era ir a esa isla, sin saber que alguien los estaba observando en secreto desde allí. En el barco, Pamela lleva comida a Philip y empieza a dársela en la boca, pero Philip le dice furioso que se cree, que si le da de comer con sus manos se va a olvidar de sus amigos, que los dejó en una isla que no conocen para nada. Pamela dice que en realidad ese era el plan de su esposa Carol, que iba a dejarla a ella sola en la isla, así que solo se vengó. Eso le da una idea a Philip. Mientras tanto, el grupo llega a la isla. Pero entonces Todd escucha algo entre los arbustos. Cuando se acerca, sale una mano de adentro. Todd sigue a esa mano hasta el interior de los arbustos, pero entonces un hombre sale corriendo de allí seguido de Todd, quien dice que no tienen que temer a Glenn, que solo quiere tocarlos. Glenn entonces va tocando a todos uno por uno para convencerse de que realmente están vivos. Luego Glenn les pregunta sobre su barco, pero nadie le dice nada porque Pamela se lo había llevado. En el barco, Philip le habla a su amigo diciéndole que Pamela es una chica increíble, que se enamoró de ella al primer vistazo y que se muere de ganas de pasar una noche con ella. Afuera, Pamela también escucha todo lo que dice Philip. Después va donde él y le pregunta si tiene hambre, pero Philip la rechaza. En la isla vemos a Glenn, que lleva al grupo al lugar donde había estado viviendo. Glenn levanta un muñeco que estaba allí y Erika pregunta qué es eso. Glenn explica que es su novia, que lo hizo para tener con quien hablar. Guy le pregunta cuántos años lleva allí. Él responde que aproximadamente 5 años, lo que deja a todos sorprendidos porque no sabían nada del virus. En el barco vemos a Philip, que al ver a Pamela empieza a ponerse romántico y le canta una canción malísima. Al escucharla, Pamela no puede contenerse y lo agarra y empieza a besarlo. Philip creía que Pamela había caído en su trampa, pero no es así, pues Pamela saca su pistola, se la apunta y le advierte que no intente jugarle ninguna broma o lo matará, y se va. Philip quería cortarse la cuerda pero no tenía nada con qué hacerlo. Entonces mira hacia abajo, hacia las uñas de sus pies, y se le ocurre una idea. En la isla, Todd quería contarle a Glenn sobre el virus, pero antes de que pudiera hacerlo, Glenn empieza a lamentarse de cómo había sufrido todos esos años sin una mujer. Al escucharlo, Todd decide no contarle nada del virus, porque si se enteraba de que no quedaba ninguna mujer viva afuera, se sentiría muy mal. Philip logra cortarse la cuerda con las uñas de los pies. Luego intenta distraer a Pamela para quitarle la pistola, pero Pamela lo ve libre y va tras él con el arma. Philip entonces toma al perro de Pamela en brazos y le dice que si intenta hacerle algo, su perro también morirá. Pamela entra en pánico y baja la pistola inmediatamente. Philip toma el arma, sube rápidamente a cubierta y ve que no hay isla a la vista por ningún lado, sin saber a dónde ir. Por otro lado vemos a Carol, sentada a la orilla de la isla esperando a Philip. Glenn se acerca a ella y le dice que tiene algo con lo que pueden enviar señales a cualquiera. Carol le pregunta si puede dárselo, pero Glenn se niega, diciendo que solo lo usarán cuando haya un barco o avión cerca. Carol entonces le dice la verdad, que se había extendido un virus por el mundo que había matado a todas las personas, así que nadie vendría a rescatarlos. Glenn queda impactado. En el barco, Philip estaba sentado triste porque extrañaba mucho a Carol. Entonces llega Pamela y al verlo tan triste empieza a sentirse culpable. En ese momento ve a lo lejos un fuego, que no era otra cosa que la señal de la que Glenn había hablado. Pamela lleva a Philip arriba y le muestra el fuego, lo que lo pone muy contento. A la mañana siguiente vemos a Carol, que se había quedado dormida en la orilla esperando a Philip. De repente ve que Philip viene corriendo hacia ella. Carol se llena de alegría y corre a abrazarlo. Después Carol le presenta a Glenn. Todos empiezan a prepararse para irse de esa isla porque no había nada allí con lo que pudieran vivir el resto de sus vidas. Además, dado el comportamiento de Pamela, no querían llevarla con ellos. Philip dice que dejen eso atrás, que Pamela es genuinamente buena persona y que ese día simplemente cometió un error, que ya la perdonen. Glenn coincide con Philip y dice que deberían llevarla porque sola no sobreviviría mucho tiempo en la isla. Carol acepta llevar a Pamela, pero con una condición, que no viajará en el barco con ellos.
Así que todos suben al barco y Pamela va sentada en el pequeño bote salvavidas que arrastran atado al barco. En el barco, Carol le afeita toda la cabeza a Glenn. De repente Melissa les dice que dejó sus gafas en la isla. Cuando Todd mira hacia la isla con los binoculares ve a Jasper, a quien esos despistados habían dejado allí olvidado. Dan la vuelta con el barco y durante la maniobra Pamela cae al agua, así que la suben al barco. Carol no estaba contenta con que Pamela subiera, pero acepta ante los ruegos de todos. Esa noche, cuando todos están cenando, Pamela se acerca e intenta de distintas formas entablar conversación con ellos, pero nadie le habla. Pamela se retira. Glenn entonces pregunta hasta cuándo van a seguir tratándola así, que ya es demasiado. Y va a llevarle comida a Pamela. Los dos se sientan a hablar sobre sus vidas pasadas y poco a poco se van acercando el uno al otro. A la mañana siguiente vemos que todos están de fiesta en el barco. Philip también se alegra mucho al verlo celebrar. Pero entonces llegan Pamela y Glenn, que quieren contarles algo a todos, y antes de que puedan hablar, Erika y los demás ven una isla afuera. Cuando llegan a esa isla encuentran muchísimos cadáveres. Glenn se emociona al ver que el virus acabó con tanta gente. El grupo decide instalarse en un pequeño pueblo de allí. Cuando Glenn está entrando a una casa, ve que Pamela también lo sigue, pero Glenn le dice que no quiere que esté con él. Carol lleva a Philip a un lugar que no es una casa sino un hospital y le dice que esa noche jugarán a los médicos. Pero entonces mira por la ventana y ve a Pamela sentada en una banca afuera llorando. Esa noche todos hacen una fiesta, donde Carol trae a Pamela consigo. Pero Glenn no se alegra nada de verla allí. Pamela le pregunta a Glenn por qué la trata así, a lo que Glenn responde que lo hace porque se ha enamorado de ella pero que al día siguiente tendrá que irse. Cuando Glenn está sentado solo llega Pamela. Glenn dice que quiere ver a sus hijos. Pamela le dice que el virus se había extendido por todas partes y que es posible que sus hijos también hayan muerto. Pero Glenn de todas formas quiere ir a comprobarlo, así que Pamela acepta ir con él. A la mañana siguiente los dos empiezan a empacar y se preparan para irse. Antes de partir, Pamela le da a Carol una loción para ponérsela a Philip en las cejas para que le crezcan más rápido. Luego Pamela y Glenn se van en el auto. Philip reúne a todos para cantarle su canción, que como siempre es un completo desastre, así que todos se van excepto Carol. Dicen que con ese hombre no hay nada que hacer. Después Carol inaugura su hospital y empieza a informar a todos sobre lo que tienen allí. Pero entonces Melissa se pone de humor y se lleva a Todd de allí. Luego vemos a Philip y a Jasper jugando con un imán gigante. Philip se pone un traje de metal y le pide a Jasper que encienda el imán. En cuanto Jasper lo enciende, Philip sale disparado y queda pegado al imán, divirtiéndose mucho con todo eso. Pero entonces Jasper lo deja pegado allí y se va. Por otro lado, Todd y Melissa están haciendo un juego de rol en el que Melissa llega disfrazada de sirvienta a pedirle el sueldo, pero Todd no estaba de humor para dar sino para recibir. Erika iba cargando cosas hacia su casa cuando escucha la voz de Philip pidiendo ayuda. Al verlo, Erika apaga el imán. Luego Philip va donde Carol, que estaba echando mucho de menos a Erika. Así que Philip y Carol van a casa de Erika a visitarla. Carol le regala un walkie-talkie para que puedan hablar cuando quieran. Mientras tanto Carol escucha la risa de Melissa desde adentro. Cuando entra a ver qué pasa, todos están cenando juntos, lo que la enoja mucho porque nadie la invitó. Furiosa, se va de allí. Al día siguiente, mientras Todd estaba sentado en su cama tomando una bebida energética, llega Melissa queriendo ser íntimos de nuevo. Todd le dice que no cree que deberían tomarse un descanso, pero Melissa empieza a besarlo de todas formas. Por otro lado, Erika recibe una llamada de Carol por el walkie-talkie pidiéndole que vaya donde ella. Erika entiende que es hora del parto. Pero cuando llega donde Carol, ve que tiene un bebé en los brazos, lo que la llena de alegría. Cuando se acerca a verlo, de la cobija sale Philip, asustándola. Carol dice que solo quería ver si Erika vendría cuando la llamara. Erika pregunta por qué no iría, y en ese momento llegan los demás. Philip, que seguía escondido bajo la cobija, asusta también a los demás. Pero su broma no le gusta a nadie y todos se van. Entonces Carol escucha por el walkie-talkie a alguien gritando, que no era otra que Gail junto con Erika, haciéndolo para darle una lección a Carol. Pero Philip y Carol se enteran de su plan. Por otro lado vemos a Melissa, que encuentra a Todd desmayado en una tienda. Gail, Erika y Melissa lo llevan rápidamente al hospital.
Un rato después Todd recobra el conocimiento, lo que alegra a todos. Luego se nos muestra una escena en flashback donde una anciana estaba regando sus plantas. De repente empiezan a escucharse disparos en su casa y la anciana también saca su pistola y mata a 2 personas. De vuelta al presente, vemos a Philip y los demás en la misma casa donde vivía esa anciana. A Carol le encanta la casa y deciden quedarse allí. Melissa está trasladando sola todo el equipaje a la casa, y cuando Todd intenta ayudarla, ella lo rechaza. Se nos muestra otro flashback donde la anciana le decía a sus hombres que seguramente había un traidor escondido entre ellos, y le entrega a uno de ellos un cubo para que lo resuelva. Cuando el hombre no puede hacerlo, la anciana lo mata. De vuelta al presente, Carol le pide a Philip que acomode las cosas de la casa, pero entonces Philip encuentra ese mismo cubo y Carol le dice que lo resuelva otro día y que ahora la ayude a acomodar. En otro flashback, un hombre está fabricando una bomba y la esconde dentro de una piñata que lleva a una fiesta. Luego le entrega un palo a la anciana para que la rompa, pero la anciana es muy astuta y le venda los ojos al propio hombre para que él lo haga. Pero antes de que pueda hacerlo, de repente empiezan los disparos y se desata el caos. En el presente vemos a Todd en silla de ruedas acercándose a Melissa. Por otro lado, la hija de Gail llora sin parar y Gail no sabe qué hacer. Pero entonces llega Erika y se lleva a Gail y a su hija a dar un largo paseo en carro. Philip le dice a Carol que ya trabajó suficiente y necesita un descanso para resolver el cubo, pero Carol no le da permiso. Enojado, Philip le pasa el cubo a Carol y se va. Gail y Erika van en el carro cuando de repente ven otro vehículo en el camino. Erika detiene el carro. En casa, Todd está sentado en su silla de ruedas bailando canciones de Baihan, pero entonces llega Melissa, apaga la música y le dice que no tiene nada que hacer. Todd y ella se pelean. Todd dice que no es un niño para que lo esté regañando a cada momento. Vemos a Jasper a punto de romper la piñata cuando llega Philip y le dice que ese juego no se juega así, que hay que vendarse los ojos. Intentando demostrárselo, Philip rompe todos los objetos de la casa. Llega Carol y le reprocha que se la pase todo el día perdiendo el tiempo y que no puede hacer nada bien. Philip y Carol también empiezan a pelear. Carol dice que tienen que hacer algo para proteger a sus hijos del virus, y que si Philip no deja de hacer sus tonterías, los niños podrían salir lastimados. Se nos muestra otro flashback donde la anciana le cuenta una historia a sus hombres y les dice que todos van a tener el mismo final. Luego saca su pistola para matar a uno de ellos, pero otro hombre la mata a ella primero. De vuelta al presente, cuando Carol se despierta ve una bebé frente a ella. Asombrada de no saber cuándo nació, despierta rápidamente a Philip, quien también se queda sin palabras. Luego todos vienen a ver al bebé de Carol. Carol les cuenta que cuando salió no le dolió nada, que ni siquiera se dio cuenta de cuando llegó. Todd al ver al bebé de Carol se llena de alegría y rompe en llanto. Luego todos se van. Erika le dice a Gail que llevaba tiempo preocupada por el parto de Carol, pero que no esperaba que fuera tan fácil. Por otro lado, Carol le está contando un cuento a su hija cuando llega Philip y empieza a cantarle tan desafinado que ni a su propia hija le gusta. Erika va a revisar a Carol y le dice que al segundo bebé le falta poco para nacer. Vemos a Todd y a Melissa, donde Melissa también le insiste a Todd que quiere tener un hijo. Carol le dice a Philip que quería que sus 2 hijos nacieran el mismo día, y que esa noche la vigile porque no vaya a hacer que ese segundo bebé también salga solo. Pero a la mañana siguiente se despierta y ve que Philip se quedó dormido a su lado. Carol lo despierta y le reprocha que le había pedido que la vigilara. Philip le dice que Todd la estaba vigilando, tras lo cual Todd se va. Luego llega Erika a revisar a Carol y le dice que hay que apresurarse con el parto. Por otro lado, Gail está jugando con su hija cuando llega Todd y le dice que descanse un rato, que él cuida a la niña. Gail se va y Todd se queda jugando con ella. Cuando luego va a su cuarto, Melissa le pregunta de dónde viene, pero Todd no dice nada y se duerme en silencio. Erika le dice a Carol y a Philip que el parto hay que hacerlo ahora. Philip empieza a discutir con Erika diciendo que el parto lo hará él. Pero entonces llega Carol, que ya ha dado a luz a su segundo bebé. Philip y Erika se alegran muchísimo. Carol entonces le pone a su segunda hija el nombre del hermano de Philip, Mike. Al día siguiente Carol y Philip están jugando con sus hijos cuando llega Erika, que iba a salir en una cita con Gail. Melissa, al verlas, les pregunta si van a algún lado. Gail dice que sí, que van en una cita. Melissa dice que si quieren, Todd puede cuidar a la hija de Gail. Todd se alegra y le dice a Gail que él se encarga.
Gail acepta y le deja a su hija antes de irse. Al día siguiente Carol, Erika y Gail están jugando con los bebés cuando llega Philip diciendo que resolvió el cubo. Nadie le presta atención. Gail entonces le dice a Philip que en esa casa solo hay 2 hombres y el resto son mujeres, así que ¿por qué las llama a todas chicos? Philip dice que a partir de ahora las llamará chicas. Todd está jugando con la hija de Gail cuando ella llega y dice que es hora de darle de comer. Todd le dice a Melissa que qué pesada es. Melissa le dice que la deje y vaya a jugar con Jasper, lo que le parece buena idea a Todd. Va donde Jasper y le propone jugar, a lo que Jasper acepta. Por otro lado, Erika le dice a Gail que no sería raro que las dos se casaran. Gail dice que qué tiene de raro y se va. Erika la sigue y le dice que ya están criando juntas a la hija de Gail, así que para qué casarse. Pero Gail no acepta ese razonamiento y Erika acepta casarse con ella. Esa noche, cuando la hija de Gail llora, Erika se levanta a calmarla. Al día siguiente Erika se arrodilla y le propone matrimonio a Gail, quien dice que sí, y se casan. Esa noche todos celebran. Philip le canta a Gail y a Erika, quienes bailan juntas. Todd intenta hablar con Jasper, pero Jasper lo ignora. Carol se acerca a Erika y le pregunta que si no le gustaba el matrimonio por qué se casó. Carol se va a sentar a un rincón triste. Entonces llega Gail y le dice que no le está quitando a su mamá, que Erika seguirá siendo su mamá. Carol se alegra y le da las gracias. Por otro lado vemos a Todd cuando llega Melissa a preguntarle dónde está Jasper. Y entonces llega el propio Jasper, vestido exactamente igual que Todd. Todos empiezan a bailar juntos con la canción desafinada de Philip. A la mañana siguiente, mientras Melissa lee un libro, escucha llorar a un niño. Se levanta y va a la tienda, pero entonces llega Philip y se lleva unas cajas de allí. Gail y Erika hablan entre ellas sobre casar a la hija de Gail con Jasper, pues es el único chico que queda en el mundo. Todd, mientras come, escucha un ruido afuera. Sale a ver y Jasper está jugando con un muñeco de jirafa, que de repente explota porque Jasper le había puesto un petardo. Todd lo regaña diciéndole que los niños no deben jugar con petardos. Cuando Jasper no hace caso, Todd le dice que no tendrá videojuegos durante la próxima semana. Carol va donde Philip y le dice que en esa casa hay 3 niñas y un niño, y que con quien van a casar a su hija. Philip no tiene respuesta. De repente Carol tiene una idea. Llama a Jasper con la excusa de darle de comer para que haga amistad con su hija. Pero entonces llega Gail diciendo que Jasper se casará con su hija. Carol dice que no, que se casará con la suya. Se pelean y Gail se va enojada. Gail le cuenta todo a Erika. Cuando Gail vuelve donde Carol, la ve alimentando a Jasper junto a sus hijos, lo que la enfurece y se va. Por otro lado, Todd está sentado solo en un rincón cuando llega Philip y le pregunta qué pasa. Todd dice que Jasper no le hace caso. Philip le dice que tiene que ser más estricto con él para que le obedezca. Gail lleva a su hija donde Jasper para que se hagan amigos, diciéndole que cuando sea mayor elija muy bien a su pareja de vida. Pero entonces ve que Carol los estaba espiando en secreto. Jasper, harto de todos, se va diciéndose que ya le están buscando pareja. Todd va a regañar a Jasper, y este se va directamente donde Melissa. Gail vuelve a discutir con Carol por Jasper. Pero entonces llega Melissa y les pregunta qué están haciendo, que en ese mundo Jasper no tiene a nadie más que a ellos, y si ellos mismos lo tratan así, ¿qué va a hacer el pobre? Todos se dan cuenta de su error y van a pedirle perdón a Jasper, pero no está. Todos salen a buscarlo. Philip y Todd, buscándolo, llegan hasta una cárcel. Los dos entran a la cárcel a buscar a Jasper, donde vemos a un prisionero que los observa en secreto.